buenas noches, Iría, con un inmenso placer tenerte con nosotros una vez más. Tú eres una persona ya parte de este espacio, así es que te damos la bienvenida. Antonio Siriaco Cruz, profesor universitario, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y una persona pues que siempre está dispuesta a compartir con nosotros pues los análisis tan interesantes sobre los diferentes temas y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la economía, pues siempre está dispuesto a acompañarlo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, el profesor Luis Torres. Y estamos siempre a la disposición de ustedes para tratar los temas de economía que ustedes siempre lo ponen sobre el tapete. Y sobre todo ahora, por el impacto, ¿no?, de esta pandemia en lo que es la economía. Y quisiéramos decir, antes de empezar a, a ver lo que ocurre a nivel internacional, quedarlo un poquito en la parte local. El gobierno ha tenido que tomar algunas disposiciones como debía esperarse y queremos ver, recuérdate el primer paquete de los 30.000 millones de pesos, ¿no? Para los diferentes sectores que en principio se identificaron. Quisiéramos ver que este fue el primer paquete, porque ya está entonces las otras disposiciones que han ido anunciando el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, y sobre todo la última comparecencia del gobernador del Banco Central, donde ya hay un paquete más completo de medidas económicas, tanto sobre todo monetarias, para hacerle frente a esta situación. ¿Cómo hasta ahora tú evalúas lo que han sido las decisiones del gobierno para hacerle frente a esta situación en lo que tiene que ver con la economía local? Mira, yo creo, Juan José y Torres, que el gobierno va por la vía correcta. Es obvio que tiene que ir en auxilio, preparar programas de compensación para aquellos sectores que son informales, sectores vulnerables, para aquellos sectores incluso que están desempleados. Y el Banco Central también ha hecho su trabajo en el sentido de que ha puesto en disposición del sector financiero, sectores incluso bancario, de segundo piso incluso, alrededor de 100.000 millones de pesos. Y yo creo que en estos momentos la magnitud de la crisis ameritaba esos paquetes de estímulo. Ahora, generalmente para la característica de la crisis y la magnitud de la crisis, uno siempre va a encontrar que los recursos serán insuficientes. Por eso es que en la primera fase, a partir de esos dos programas, el programa Quédate en tu casa y el programa FASE, se destinaron 32.000 millones de pesos, es decir, 12.000 millones del Fondo del Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral, 12.000 millones que fue un financiamiento por el Banco Central y 150 millones de un préstamo del Banco Del Mundial. Banco Mundial. Entonces, luego el Banco Central en ese contexto también dio un primer paquete y ha venido en dos ocasiones dando recursos a todo el sector financiero para que, en primer lugar, no se le dañe la calificación crediticia de aquel deudor del usuario. Pero en segundo lugar, también para fondear a sectores tan importantes como las MIPYMES, que en la última rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central, creo que habló de un fondo de 15.000 millones de pesos que se van a destinar a través del Banco de Del Banco de Reserva Reservas. para bancos que están muy cercanos de microfinanzas, como el caso de Segundo piso. Adopen, el Exacto. caso El Adopen, Banco de Reservas será como segundo piso. segundo piso, y evidentemente, y eso es importante, Juan José y Torres, porque yo creo que eso va a darle más o menos ingreso, porque lo que hay que pensar es que esos estímulos lo que tienen que buscar es moderar la caída de los ingresos para cuando venga la reactivación, que la reactivación sea mucho más rápida. No es que eso va a resolver la situación, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es que hay un elemento exógeno a la economía. Esta crisis no es una crisis intrínseca de la economía, es una crisis exógena, es decir, un choque negativo de salud, lo cual generó un distanciamiento del factor trabajo en las fábricas y también un distanciamiento social. Por eso tú encuentras
que la gran mayoría de las empresas están trabajando por debajo de su capacidad productiva. Y todo eso es equivalente a una especie de un choque negativo de productividad. Pero a su vez, esa situación provocó que como las empresas están trabajando por debajo de su capacidad productiva, las empresas comenzaron a despedir personas. Y entonces ahí se generó un proceso de demanda, de caída de demanda, porque una persona desempleada pierde sus ingresos. Entonces, por eso el gobierno crea no solamente el programa Quédate en tu casa para personas que son vulnerables, para una parte que son informales, pero también crea el programa FASE para por lo menos compensar hasta 8.500 pesos a aquellas personas que están desempleados. Y los que no Obviamente, están desempleados, los que no están desempleados, pero que se mantienen en nómina claro, en las empresas pues, por claro, este periodo de tiempo, ¿no? Porque claro, los negocios están cerrados. Todos esos totalmente, pequeños, la pequeña empresa está cerrada. Los pequeños negocios totalmente, están cerrados. Y todos los que totalmente. son formalizados accesaron a través de ese fondo. Totalmente. Incluso las estadísticas del Ministerio de Trabajo te indican que alrededor de más de 700.000 personas han sido cesanteados de una forma total o ya definitiva o parcial. Por lo tanto, eso es un problema. Cuando tú analizas el mercado de trabajo a principios de año estaba conformado por 4.6 millones de personas que estaban ocupados trabajando. Entonces, una Y, cantidad importante. y 290.000 estaban desempleados. Pero cuando tú le sumas a esos 290.000, esos 700.000, estamos hablando de casi 1 millón de 1 millón. personas que están desempleados. ¿Qué significa eso? Que la tasa de desempleo abierta a principios de año era de 5.9. Y cuando tú calculas, hoy en día la tasa de desempleo abierta es de un 12.1%. O sea, una cosa verdaderamente muy preocupante, porque en tan poco tiempo tú tener esa cantidad de personas desempleadas, eso va generando un problema que en la medida que esto se prolongue, eso puede sencillamente generar un problema de carácter social. Por lo Porque el tanto, gobierno no tendrá todos los recursos para hacerle frente a un tiempo prolongado a eso. O sea, puede ser un tiempo relativamente corto, pero no si eso así, se prolonga en el tiempo, no, es las un finanzas del problema. gobierno entran en problemas. Entonces, cuando tú analizas las finanzas públicas, que tú observas la caída estrepitosa en los ingresos tributarios de prácticamente de más de un 30%, tú dices, ¿y dónde el gobierno va a buscar el dinero? Bueno, por eso que el Banco Central ha tenido que buscar un mecanismo de financiación. Mira, en esta coyuntura hay 3 mecanismos de financiación en función de la debilidad que tiene la política fiscal y las restricciones por un alto nivel de endeudamiento y obviamente por altos niveles del déficit fiscal. Entonces, el margen que hay es una política monetaria mucho más activa. El gobierno tiene 3 mecanismos de financiación que pudiese ser, y uno lo puede evaluar. Por ejemplo, ¿Cuáles son el, esos mecanismos? el, ¿Cuáles el, son esos mecanismos, Siriaco? el presupuesto de este año, del 2020, no sirve para nada. Eso en un momento determinado va a haber que reformularlo. Y más que un presupuesto compartido. No, O no, sea, no, no, y no compartido. no lo digo porque, bueno, es un presupuesto que Claro, se debe ejecutar una parte por el gobierno claro, hasta el 16 de claro, febrero, claro, 16 claro, de agosto, pero claro. entonces un presupuesto que prácticamente ya queda Pero con lo que ha déjame decir, ocurrido. claro, pero déjame decirte lo siguiente, porque todos los indicadores y el marco macroeconómico que sustentó el presupuesto no sirven para nada. Por ejemplo, un crecimiento de un 5%, que la economía norteamericana iba a crecer alrededor de 2.2, que los precios del petróleo iban a estar a 59 el barril, que el oro iba a estar a 1.325. Nada Que de los eso. ingresos por Sí, pero turismo, Claro, parece que vamos por el bueno, mismo camino. claro, todo Vamos por es, el mismo camino. Porque, claro, ¿qué ha anunciado, digamos, el gobierno? El gobierno ha anunciado, así te lo voy a leer textualmente. claro, claro. El Banco Central prepara un plan de reactivación económica que se pondrá en marcha cuando comience la situación de emergencia sanitaria del coronavirus. O sea, ya ellos tienen un plan. No, Y, no, pero eso está bien, Luis. ¿Tú sí, sabes pero por qué está ellos han bien? tenido planes en Claro, otras situaciones y ¿qué ha pasado? no, no, pero yo pienso que ahora es una situación extremadamente especial y lo tienen que tener porque, déjame decirte lo siguiente,
por ejemplo, el presupuesto de este año, para concluir la idea, eso se va a reformular. El gobierno puede, en el nuevo presupuesto que reformule o el presupuesto complementario, hacer una emisión de bonos globales. Pero ¿qué ocurre en esta ocasión? La emisión de bonos globales puede ser costosa porque hay una degradación de la calificación de riesgo país, de la deuda soberana en la República Dominicana. Ya en el último informe del Standard & Poor's se presenta eso. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento de la República Dominicana o será cero o será negativo. Entonces, y por suerte parece que nosotros podemos quedarnos, no entraremos en recesión. No, Será claro, la claro. única economía de América Latina. Claro, claro, claro. Y te voy a explicar por qué esa situación. Pero déjame decirte, Juan José, que esa situación, lo que te decía, si tú emites bonos en esta coyuntura globales, su emisión va a ser costosa. Entonces, eso es un mecanismo de financiación en esta crisis que tú lo puedes descartar, o por lo menos está en un segundo plano. ¿Cuál es el otro mecanismo? Que está ocurriendo en países básicamente desarrollados, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, me imagino que ustedes lo leyeron, está haciendo emisiones para financiar al gobierno de Inglaterra. Pero en el caso de la República Dominicana, eso es una situación un tanto complicada porque el Código Monetario y Financiero lo limita solamente a periodo de emergencia. Y en caso de que eso se dé, obviamente que las expectativas que podría generar en términos inflacionarios, porque la moneda dominicana no es una moneda de reserva mundial, eso puede desatar un proceso de carácter inflacionario. Ahora, la otra alternativa es la que está haciendo el Banco Central. El Banco Central está yendo a organismos internacionales y buscando un financiamiento en dólares barato, muy barato, para luego entonces incorporar esos recursos a reservas y hacer un proceso. Ahí está el préstamo de los 650 millones de dólares del Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional. De los 680 millones, sí, millones, porque estamos asumiendo la cuota que tiene la República Dominicana en ese organismo multilateral. Pero también yo pienso que el otro mecanismo es el de la apertura de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se ha convertido en estos momentos ahora en un banco de bancos centrales. Por lo tanto, va a establecer una especie de línea de crédito a los bancos centrales sobre la base de un aval en títulos, en este caso del Tesoro, que son inversiones que hacen los bancos centrales, y en el caso de la República Dominicana pudiese accesar hasta 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, esos son mecanismos que tiene la República Dominicana proyectado para este año. Ahora, aparte de algún otro préstamo a través de otro organismo internacional. Correcto, aparte de algún otro préstamo que pueda tener. Entonces, esto es un financiamiento en dólares. Y emisión de bonos locales. Y emisión de bonos locales, pero tú sabes que es importante tener recursos en dólares para evitar cualquier tipo de presión en el tipo de cambio, que básicamente eso es lo que está pensando la gobernación del Banco Central, porque uno sabe y uno conoce lo adverso que es el gobernador a los movimientos en el tipo de cambio. Entonces, eso es un elemento importante que yo quería presentarle a ustedes. Esos son los tres mecanismos que hay. Y yo creo que esto forma parte, Luis, de ese plan de emergencia que tú has mencionado, que el gobierno por lo menos lo ha mencionado, pero no lo ha detallado. Pero por ahí van los tiros. Por ahí creo que va la línea de acción del gobierno para los próximos meses. Mira, vamos a hacer una pausa, Luis, y retornamos ahora con tu pregunta, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en tiempo. Retornamos en breve. Continuamos con el doctor Antonio Siriaco Cruz analizando la situación por la cual atraviesa la economía nacional, las medidas que están adoptando las autoridades. Luis, tú tienes una pregunta cuando hicimos la pausa. Luis. Sí, la pregunta viene en el sentido, ¿verdad? Que cuando uno ve toda la estrategia que el gobierno ha venido expresando de que va a llevar a cabo, pienso que haya una ausencia de lo que esta situación, ¿verdad?,
de pandemia que tenemos nosotros. Y en una situación de pandemia, ¿verdad? Vemos entonces un gobierno con un optimismo sobre lo que es, digamos, los elementos a tomar en cuenta para tratar de ir aminorando la situación que presenta el país desde el punto de vista económico. Entonces, aquí la pregunta sintéticamente es eso. Y esta pandemia, esta variable que es la pandemia, no veo que se refleja en ninguno de los componentes de política económica que se han, digamos, identificado, sobre todo con Siriaco en ese sentido. Siriaco, Mira, te veo muy optimista, vemos que el gobierno está muy optimista en ese sentido, entonces me dice a mí, en ese optimismo, ¿por qué siento que se deja fuera lo que es el problema, ¿verdad?, de la pandemia con la que está atravesando la República Dominicana y que afecta de manera directa a lo que es el desenvolvimiento económico del país? mira, Luis, yo pienso lo siguiente. Yo creo que la solución definitiva al problema de la crisis va a estar y estará supeditada al encuentro de una vacuna. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora, la situación no es tan fácil. El discurso del presidente de la República en el día de ayer, incluso que mencionó que iban a ser mucho más estrictos en la regulación, en el cumplimiento, vamos a decir, de la, Medidas, ¿sí? el toque de queda. Y es porque hay información preocupante de los datos crecientes del número de contagios. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Economía, algunos profesores trabajaron un modelo que está ahí, un modelo matemático de proyección. Y a nosotros nos da que el punto máximo de contagio va a llegar en la primera quincena del mes de mayo. Por lo tanto, a esto le queda todavía la parte más difícil. Y yo creo que es una situación bastante complicada para la economía dominicana. Yo creo que no hay por qué ser extremadamente optimista. Lo que hay que tratar es precisamente de ir en paralelo, atacar la situación, pero también tener un plan de recuperación, porque va a haber un... Porque si tú, el país no se puede detener, Claro, no se va a la detener. producción de alimentos no se puede Claro, detener, las exportaciones no claro, se pueden no, detener. Cuando claro, tú tienes claro. la zona franca trabajando Así mismo es. en un por ciento muy reducido, un porcentaje Así muy es. reducido, Claro, los hoteles están cerrados. ¿De claro. dónde van a venir los ingresos? No, Hay que mantener la claro, alimentación a la ciudadanía. O sea que claro. la agroindustria, la agricultura no se puede detener. Tiene No, que haber una gradualidad. Fíjate que hay países con situaciones bien complejas y se están claro, planteando el tema de una claro. apertura gradual porque la economía no se puede paralizar por tanto tiempo. No, y así como tú has mencionado, Juan José, así está Estados Unidos, que se está planteando la reapertura de manera gradual. El caso de Italia, el caso de El caso de España, España, ¿por las qué? construcciones que son Claro, sumamente importantes y todo claro, claro, ese encadenamiento que tienen en la economía. claro. O sea, no se Pero, puede, o sea, pero, guardando la distancia con las pero, medidas del lugar. perfecto. Y no solamente eso, hay que tomar en consideración, Juan José y Luis, que esta es una economía donde hay 2.5 millones de personas que son informales, que no tienen ningún tipo de forma de sustento. El gobierno, al margen de los recursos que está destinando y que incorporó alrededor de casi más de 500,000 de hogares de los 811,000 al programa Quédate en tu casa, donde se le da hasta 5,000 pesos, pero eso es insuficiente. Ahí Yo lleva quisiera, 1.500.000 personas claro. insuficientes. Ahí Entonces, están por ahí, están los eh, comerciantes informales, vamos a decirlo claro, así, sí, los así es. chiriperos, como le llamamos, Así es. miles y miles y miles que no están Claro, recibiendo claro. hasta ahora y el gobierno tiene que tratar de llegar hasta ahí. Claro, y por eso yo siempre en las soluciones a esto, y no solamente lo digo hoy, sino que lo he dicho en otros programas, hay que, a través del Banco Central, hay que fondear a esos pequeños bancos de primer piso, Adopen, Banco Promipyme, Ademi, Banco Promipyme, Ademi, Banco de la Mujer. Banca Solidaria, porque esos son los bancos que verdaderamente llegan a eso que tú dices, Juan José, al chiripero, al que tiene una paletera, al que se para en la esquina a vender fruta o a vender yaniqueque. Y eso
realmente es una mayoría extremadamente grande en este país. Y tú tienes esto es un tú tienes que apoyar. esto es un dilema, ¿eh? Entre Claro, la salud y la economía. Es un dilema bien complicado que claro, tienen claro, todos los países. claro. A No, mí me pero preocupa un poco el sí, tema, hay planteamientos que se han hecho de que se utilicen los fondos de pensiones, ¿no? claro. Que una parte que se le pueda devolver a los ahorrantes, ¿no? Se habla del 30%, del 20%, que parte de esos fondos se utilicen para enfrentar la situación. Me gustaría ver tu opinión al respecto. Mira, tú sabes que resulta interesante porque ¿quiénes proponen eso? Bueno, un legislador lo propone sin ningún tipo de estudio. Yo lo que te digo una cosa, ¿cuántos afiliados hay? Hay alrededor de 4 millones, pero aquellos que cotizan en la seguridad social es 1.9 millones. 1.9. Entonces, ¿qué ocurre? Si a a ese 1.9 tú le otorgas el 30% de su balance que tiene en las cuentas de capitalización individual, tú sabes cuánto, y tú lo repartes entre 1.9, tú sabes cuánto va a recibir cada uno. Cálculo hecho ya. Oye, entre 4.500 y 5.000 pesos. Eso, eso sencillamente se lo puede aportar el mismo Estado a través de los fondos que pueda transferirle el Banco Central. Porque si tú realmente haces uso de esos fondos, tomando en consideración que se hagan uso, pero hay que decir que el 80% de esos fondos no son líquidos, están en inversiones de Están en títulos, títulos, de los títulos, valores no, y del gobierno, tú lo y del sabes gobierno, eso, básicamente. básicamente. Entonces, en primer lugar, tú el pensionista, tú le va a afectar su tasa de reemplazo. Porque una persona, por ejemplo, si tú haces el ejercicio de simulación, una persona que gane 25.000 pesos y se retire con eso, lo que va a recibir si se le quita ese 30% es entre 3.500 y 4.000 pesos de pensión. Por lo tanto, los costos en el mediano y en el largo plazo son mucho mayores que los beneficios que va a recibir hoy en día por eso. Pero no solamente eso, también hay un segundo elemento que tú tienes que tomar en consideración y es el desajuste macroeconómico que eso va a generar. Porque si tú sencillamente monetizas una parte de esos recursos, si el Banco Central de repente monetiza una parte de esos recursos, si Finanza monetiza también una parte de esos recursos, eso va a traer como consecuencia que tipo de cambio mayor, tasa de inflación mayor. Entonces, el coste social de esa medida va a ser mucho mayor que el beneficio que van a recibir los trabajadores. Eso sencillamente son de las ideas de muchos legisladores sin tomar en consideración los impactos y los estudios preliminares que eso tiene que llevar. No es cierto, o sea, sencillamente la forma más expedita, menos dañina, más sana, es que el Estado dominicano siga dando y haciendo transferencia a los más pobres a través de los recursos públicos, de los recursos del Banco Central y de los fondos que pueda conseguir el gobierno. Porque definitivamente los fondos de pensiones tienen que ser y dejado ahí, sencillamente porque aún así la tasa de reemplazo es baja. Si tú me dices que se le quitan el 30%, va a ser mucho más baja. Por lo tanto, yo creo que eso no es una medida que es la más correcta. Esa medida verdaderamente es extremadamente dañina para la economía y para el trabajador también. Siriaco, siguiendo en esa línea, ¿verdad? Hacía yo una reflexión en términos entonces que hacia donde tenemos nosotros que orientar todo lo que son las estrategias a nivel de gobierno en esa parte. Si esas estrategias no están dirigidas, pienso yo, a la reactivación de la economía, no estaríamos haciendo nada. Claro, claro, Y claro. cualquier acción que se tome, repito, tiene que estar dirigida a que impacte en la reactivación de la economía. Porque si Así no es. logramos esa reactivación, vamos a estar en un círculo vicioso. Yeah. Sí. No, yo creo, mira, Luis, que la reactivación de la economía tiene que ir dirigida a dos sectores, al sector agropecuario, o sea, sectores internos y al sector de las MIPYME. Esos 15.000 millones de pesos dirigidos a las MIPYME, eso va por la vía correcta, en términos de tú reactivar la economía interna. Y además también hay que apoyar el sector agropecuario, porque en momentos de crisis, el gasto de la gente se concentra en dos, en alimentos
y en medicamentos. Sí. Por eso que tú ves los supermercados. ¿Y la industria? ¿Cómo el problema es que la demanda de la industria es precisamente, se recupera cuando se recuperen los ingresos, porque la gente no va a estar comprando, por ejemplo, vehículos, no. ni televisores. O sea, la gente pospone ese tipo de consumo. Por lo tanto, las industrias que producen bienes manufactureros sencillamente se ven con una demanda de caída en esta situación. Por lo tanto, tienen que esperar que se reactive la economía. ¿Por qué? ¿Por qué en sectores internos? Bueno, porque los sectores que están orientados al exterior prácticamente se han caído y dependen más bien de la reactivación de otros países. El turismo depende mucho de la reactivación de Estados Unidos, porque aquí vienen más de 2 millones de turistas de Estados Unidos. Por lo tanto, por más Alemania, plata Estados Unidos, España, Italia. Por más plata que tú le metas a un hotel, básicamente no va a reactivarlo, porque su reactivación depende de la demanda externa. Igualmente ocurre con las zonas francas. Las zonas francas, básicamente, gran parte de sus exportaciones van al mercado norteamericano, y hasta que no se reactive ese mercado, obviamente que van a tener su demanda bastante débil. Por lo tanto, tú tienes que concentrar tus esfuerzos y todo el financiamiento a sectores internos para mantener a flote la economía, para cuando entonces la economía mundial se vaya recuperando de manera lenta. Hemos llegado al final, Siriaco. 30 segundos. El tema del endeudamiento. O sea, estamos hablando ya que la economía venía ya con un endeudamiento que mucha gente estaba con preocupación. En estos momentos, con todo lo que es ese paquete y muchos de ellos es préstamos, ¿no te preocupa a ti el tema del endeudamiento de la economía? Mira, obviamente no quedan más razones que endeudarse. Y te voy a decir una cosa. Nosotros hemos sido críticos del endeudamiento, pero mira lo siguiente, ¿cómo nosotros veíamos eso? El equilibrio, hay que verlo, el equilibrio presupuestario hay que verlo a lo largo del ciclo económico. Ya. Cuando la economía crecía mucho, como estaba creciendo, la lógica era que el gobierno tenía que desendeudarse y no endeudarse, porque tú estás creciendo mucho. Y la deuda, el incremento de la deuda es precisamente en los momentos de ahora, cuando cae el ciclo, es decir, cuando hay recesión. Por lo tanto, es la lógica que manda, la lógica del ciclo, que en estos momentos tú tienes que endeudarte. Es decir, tú te desendeudas cuando hay un crecimiento de la economía. Y tú te endeudas. Eso lo entiendo correctamente. El problema es si soporta más la economía que nos sigamos endeudando. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Tú dijiste algo, o la economía o la vida o la persona. Entonces, mientras exista la situación del coronavirus, la República Dominicana tiene que sobrevivir. El endeudamiento, para darte un dato, posiblemente llegue este año, si esto sigue, en un 63% del PIB. 63%. Está sobre el 50% en estos momentos. Sí, y 63% si eso se prolonga. Estamos hablando de 57 mil millones de dólares. Pero hay que seguir manteniendo la economía a flote y hay que buscar los recursos donde sea, porque evidentemente o la vida o la economía. Bueno, muchísimas gracias, Siriaco. Ha sido un placer. Antonio Siriaco Cruz, economista, profesor, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un excelente profesor. No todo el mundo habla bien de usted. Un investigador. Y un investigador. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Y sobre todo muy amigo de ustedes. Gracias. Y también de gracias, Carolina, Antonio. Y también de Carolina. Y de Carolina. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable compartir con nosotros tu tiempo. A usted, amables televidentes, será hasta el próximo domingo, si Dios nos permite, a través de esta plataforma digital. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.